Hola, buenos días desde Civil Studio de Barcelona. Vamos a empezar el webinar de hoy y esta va a ser la segunda parte del webinar que hicimos hace un tiempo relativo a la utilización general del programa Civil Studio. Bueno, pues recordaréis, aquí tenemos la página principal, el índice que seguimos habitualmente. Y este webinar, bueno, es ciertamente algo extenso, pero muy útil, de carácter general también para dar unas reglas prácticas sobre la utilización del programa. Y lo dejamos el otro día, la otra vez, en el apartado 5, con lo cual, pues ahora mismo lo que vamos a hacer es continuar con el orden de exposición y acabar con los apartados 6, 7 y 8. Los apartados 6, 7 y 8 pues son relativos a no los prontuarios, sino los proyectos, superproyectos, y luego veremos en detalle pues qué es esto de la exportación. Bueno, recordando un poco lo que vimos el otro día, bueno, sencillamente acordaros que estamos en el contexto de la explicación de lo que es el programa Civil Studio. Esta es la evolución natural que hemos tenido en nuestra empresa desde hace ya pues 30 años de vida. Empezamos con un programa y que ha ido evolucionando y ahora mismo pues lo que es el programa Civil Studio, pues aquí estamos y es lo que continuaremos con la explicación del día de hoy. También me interesa que recordéis rápidamente pues que el programa tiene una estructura modular de tal forma que desde cada uno de estos iconos pues acceden a programas independientes que son los prontuarios que ya vimos. Y hoy veremos los proyectos superproyectos, nos centraremos en esto. El objetivo de hoy es daros reglas de buena práctica, consejos y luego pues que una guía de utilización para que sepáis utilizar cómo funciona cada uno de estos proyectos y superproyectos. Los superproyectos, ya lo veremos, es una pequeña variante respecto a los proyectos. Vamos pues a empezar con la explicación de lo que serían los proyectos. Bueno, en esta página también recordaréis pues que teníamos toda una distribución de módulos estructurados de una forma, cada uno de ellos con una vocación distinta, pero bueno, no nos vamos a extender, que tenemos cierto trabajo y por tanto, vamos a por la explicación de lo que serían los proyectos. Bueno, para yo explicarme en cómo funcionan los módulos de proyectos, tengo aquí una serie de casos de ejemplos ya preparados y sobre ellos o sobre esta base iremos un poco explicando cada cosa. Como veis, acabo de abrir un caso de ejemplo, el estribo, ¿vale? Con esta pinta, con este aspecto. Y esto que veis es la ventana de un proyecto. Todos los proyectos funcionan o tienen la misma forma, el mismo aspecto y todos funcionan de la misma forma, lo cual yo creo que es una ventaja porque ya uno cuando está en rutina pues siempre está en la misma metodología, en el mismo esquema. Aquí lo que veis o que lo que veréis siempre es una barra superior con unos iconos que ahora comentaremos, una barra inferior que recuerda el aspecto formal, el sistema de unidades, el sistema de despiece, el cuerpo normativo. Tenemos una ventana derecha que con el botón derecho del mouse pues podéis pasearos para seleccionar pues una serie de vistas, las cuales pues van de una forma rápida, nos permiten ver el aspecto de la estructura que en cada caso concreto estemos proyectando, ¿vale? Como veis hay una vista 3D que con el mouse pues con el botón izquierdo la giráis, con el botón derecho la desplazáis y luego precisamente pues en relación con esto aquí hay un pequeño botón de icono que lo que hace es cambiar el funcionamiento en función de la ruedecita seleccionada, pero bueno, en lugar de desplazar gira. Bueno, no tiene más repercusión. Bien, este es el cuerpo del proyecto, entonces, bueno, la ventana contextual la tendréis siempre delante, ya os lo he comentado, y vamos a ver poco a poco, paso a paso, cada uno de estos tres elementos que os comento. Ya hemos hablado de lo que es la barra inferior, de lo que es la ventana contextual, y vamos a hablar de los iconos. En los iconos, aquí, si empezamos a mirar de izquierda a derecha, ¿vale? Aquí lo que os vais a encontrar es, en primer lugar,
un acceso directo a, bueno, a lo típico, ¿no? De abrir, generar un nuevo caso, guardarlo, sobre todo guardarlo, esto es muy útil, en que vosotros iréis entrando datos, ¿no? Entonces, a medida que los guardéis, por si acaso el programa pudiera ser inestable, que alguna vez ocurre, pues que te echa el programa por la razón que sea, pues cada vez que le dais a guardar, pues no tenéis, o sea, la recuperación que está almacenada hasta ese momento la recuperáis sin ningún problema. Aquí veis también una papelera, bueno, que luego la comentaré, relativo a poder eliminar archivos auxiliares que se generan con el cálculo. Luego hablaremos sobre esta. Estas 4 ítems son una tontería, lo que permiten es sencillamente ocultar o no la ventana contextual y también pues ocultar o no el checklist que tenemos aquí abajo, o sea, no tiene más importancia. Estos son evidentes, son botones de perspectiva, lo mismo que estos botones que permiten girar. Esto es un botón para el comportamiento del mouse sobre la ventana 3D. Y en realidad, aparte de esto, pues bueno, queda por explicar estos de aquí, que se me han descolocado, y son los siguientes. Vamos a ver. Estos ya están explicados. Si me centro en estos son los relativos a la revisión de datos, ¿vale? Aquí el programa tiene incorporado la revisión de datos, de forma que si vosotros como os habréis visto, pues, si habéis utilizado mínimamente el programa, cuando metéis aquí un dato absurdo o un dato incoherente, imaginaos que pongo aquí un valor negativo del canto, ¿no? Entonces, bueno, pues sencillamente, evidentemente esto es un error y queda reflejado en la ventana de errores, ¿vale? Aquí aparece la descripción de los errores que tengo que he cometido y los que tengo que ir puliendo, ¿eh? A medida que voy corrigiendo los errores, esta ventana queda sin filas, queda en blanco, por lo tanto puedo ejecutar el cálculo. Bueno, como habéis visto, bueno, deshago el cambio, abro caso de nuevo. En estas barras, ahora mismo el caso no tiene errores, aparece aquí. Hay 2 ítems más, este triángulo y este azul, de una I de informativo. Esto hay 3 categorías, como veis aquí, error, que es lo que impide el cálculo, y a partir de aquí, bueno, alertas o sugerencias como son avisos de orden menor, ¿eh? O sea, vosotros podéis generar el cálculo, lo podéis entregar y bueno, sencillamente lo que pasa es que el programa pues advierte a veces cosas que tienen menos importancia, pero el usuario puede verlas durante la entrada de datos o bien una vez ejecutado el cálculo. Un caso muy habitual, bueno, en este caso concreto, por ejemplo, es un estribo, me está advirtiendo de bueno, sencillamente que dentro del cálculo de fisuración es un mensaje sin importancia, pero dice, no existen esfuerzos proporcionales a los del cálculo que fisura en la sección. Bueno, pues muy bien, oído cocina y no le da importancia. Lo que sí es muy habitual aquí es que os aparezca una lista de mensajes relativos al despiece, de que, por ejemplo, pues el radio doblado pues no cabe dentro de la estructura o que la longitud de patilla es insuficiente. Lo comento porque son condicionantes, son cálculos que se llevan a cabo, los solapes, las patillas, los radios de giro, que son cálculos que nosotros llevamos a cabo de acuerdo con la normativa y no dependen muchas veces del cálculo, sino de condicionantes geométricos, ¿no? Entonces, bueno, al final tienen importancia relativa, porque luego en obra se resuelven de la forma que sea. Y luego, en cualquier caso, pues es que sencillamente es que con la normativa en mano, pues no tiene solución. O sea, si yo tengo aquí un canto del que sea, pues en este caso del murete, pues si aquí tengo que doblar la armadura y habéis si he puesto un FI 32 y no cabe, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? De esto avisa el programa y tiene la importancia que tiene. Vale, para acabar con esta barra de iconos, quedan por explicar estos. Primero, veamos este de aquí. ¿Qué significa esto, no? Dice exportar. Bueno, esto lo que significa esto es una explicación un poco larga lo que voy a dar, es la siguiente. Como os expliqué en los webinars anteriores, el programa ha ido evolucionando desde el CAD al BIM, de tal forma que en la versión actual del programa nosotros generamos ya un modelo completo de BIM, armaduras incluidas, ¿no? Para visualizar esto que estoy comentando, voy a hablar a un caso sencillo de un muro, ¿vale? Que ya está calculado, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Le voy a decir exportar. ¿Qué significa esto? Lo que va a hacer es que me pide una carpeta, una ruta, ¿vale? Voy a decirle aquí una carpeta cualquiera, esta misma. Entonces me dice que el proyecto está exportado, ¿vale?
Y esto quiere decir que ahora estamos en Civil Studio. Lo que voy a hacer ahora es salir del programa, voy a abrir Civil Plan, ¿vale? Que es el programa también desarrollado por nosotros, ¿no? Ya absolutamente orientado al BIM, y lo que voy a hacer es importar ese BIM que acabo de exportar. Bueno, para eso primero lo que hago es generar un proyecto. Pongo aquí ejemplo. Busco una carpeta, esta misma, acepto, ya tengo el proyecto creado y ahora en este entorno voy a importar una estructura. La estructura que en este caso acabo de generar desde Civil Studio, que es un muro. Bueno, pues aquí me pregunta cuál es esa estructura que tengo que importar. Este es el archivo que acabo de generar o de exportar desde Civil Studio. Lo abro y aquí visualizo, pues como digo, el BIM que hemos generado desde Civil Studio. Este BIM, bien, ya un poco acabando la explicación, bueno, es una estructura que al mismo tiempo es manejada íntegramente desde nuestro entorno, pero para entendernos, pues en cualquier momento puedo generar para que sea compartida con cualquier otro programa exterior en un formato IFC con el nombre que yo le ponga. Por ejemplo, pues ejemplo webinar, ¿no? De tal forma que si ahora yo voy a la carpeta de ejemplo, a la carpeta donde he guardado el caso, aquí veis el archivo que acabo de crear y si, bueno, con cualquier editor de IFC, pues visualizo el muro que acabo de generar, en fin, con sus armaduras, lo que haga falta, ¿vale? Todo este camino largo, bueno, que ya veis que ya se ha acabado aquí, era para explicar el significado de este icono que os enseñaba aquí en el módulo muros, donde dice exportar, ¿vale? Es decir, desde Civil Studio, color rojo, exportamos a Civil Plan, color verde, el modelo BIM generado para cualquier estructura proyectada desde cualquiera de los módulos que os estoy enseñando, ¿vale? Este es el resumen. Bien, para acabar con la explicación, queda por explicar estos dos iconos que son muy importantes y que es importante que los entendáis. Primero dice aquí 3264. Bien, aquí lo que conviene saber es dos cosas. La primera, que Civil Studio es un programa de una aplicación de 32 bits. Sin embargo, tenemos la posibilidad de ser ejecutada en modo 64. ¿Esto para qué es necesario? Es necesario cuando al generarse cálculos que requieren mucha memoria de cálculo, mucha RAM, entonces, bueno, ya, de hecho ya os avisará, intentaréis en 32 y os dirá memoria insuficiente. Se le recomienda que pase al modo 64. Pues a eso se refiere, que de esta forma todos esos cálculos de esfuerzos, normalmente de elementos finitos, que requieren mucha RAM, pues son totalmente abordables y sin ningún tipo de problema en el modo 64. Ahora bien, una vez yo os aconsejaría que una vez se han hecho los cálculos de esfuerzos, siempre es más cómodo trabajar en 32, pero no hay ningún problema y sirve para esto. El último icono que os quiero comentar, y acabamos, son estos dos de aquí, esta pareja, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Esto es trabajar en modo monohilo y esto es trabajar en modo multihilo. ¿Qué significa? Bueno, esto sencillamente lo entenderéis rápidamente. Imaginaros que tenéis un puente, ¿vale?, que está sometido, bueno, aquí tengo algún caso de ejemplo para que lo veamos ya sobre él. El ejemplo 6. Tenemos un puente, entonces en este caso el puente, el cálculo tensional, etcétera, 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 pues se lleva a cabo a través de una serie de secciones de cálculo, ¿vale? Todas estas secciones que van recorriendo el puente a lo largo de la longitud, aquí tenemos un total de 64. Cada cálculo de estos pues tiene su tiempo. Si lo ejecutáis en monohilo, tardará mucho más que en multihilo. En multihilo lo que permite es calcular varias secciones a la vez. ¿Por qué es útil? Bueno, primero porque reduce muchísimo el tiempo. ¿Gracias a qué podemos hacerlo? Pues gracias a que todas las secciones son independientes. ¿Qué velocidad podemos llegar a tener activando el modo multihilo? Pues depende de cada PC, porque al final depende del número de núcleos que tengáis en el procesador. Pero habitualmente pues tenéis 9 o 12 núcleos, con lo cual, pues imaginaros, o sea, estamos multiplicando la velocidad de cálculo por 9 o por 12, ¿sabéis? Con lo cual, pues esto tiene muchísima utilidad. Vale, ya hemos explicado los iconos.
hemos explicado la ventana contextual, hemos explicado la barra inferior, nos queda por explicar el contenido de los ítems del proyecto entrada, análisis, salida y lo que sería la checklist. Vamos a empezar quizás por la checklist, que es lo fácil. ¿Por qué empiezo por aquí? Primero, porque acabaremos antes y segundo, porque realmente este es el enfoque, la vocación, a dónde estamos teledirigidos absolutamente en cada estructura. Como veis aquí, una estructura, quizás para esto que voy a explicar, voy a abrir el ejemplo de las vigas, ¿vale? Aquí se verá más claro. Por cierto, con el botón derecho del mouse, ¿vale? Podéis configurar esta vista desde un diálogo que, por ejemplo, os permite pues, no agrupar los elementos, ¿no? Sino desagruparlos. Ahora no todas las vigas están en un solo ítem, sino están por separado. Bien, ¿a dónde quería ir a parar? Este es el resumen final del diseño de la estructura. Aquí conviene diferenciar dos conceptos. El primer concepto es el elemento estructural, ¿no? En este caso concreto, en el tablero, pues aquí podemos tener losa como primer elemento estructural, vigas, que en realidad hay tantos elementos estructurales como vigas, tenemos riostras y en este caso no hay nada más. Pues todos y cada uno de ellos, ¿vale? Como veis aquí, tienen que ser diseñados, comprobados y verificados. Este es el primer concepto, el elemento estructural. El segundo concepto es la verificación en sí misma. Entonces, ya lo veis que cada elemento estructural, por ejemplo, la viga número 3, tiene asociado una serie de verificaciones posibles. En este caso, pues encaje tensional, la rotura por flexión, la rotura por cortante, la rotura por torsión, etcétera, ¿vale? Este diálogo que veis aquí, a ver, yo no os animaría a tocarlo mucho, no, yo creo que no vale la pena trastear. Sencillamente, quizás lo único es agrupar o no los elementos para que quede un poco más compacta la vista, pero a base de esto ya estaría todo, no tiene más interés. Lo que sí os quiero comentar que es importante es que, tal como veis en esta situación, hay en este proyecto, hay dos situaciones posibles, ¿no? Como veis aquí, hay una situación en que hay un interrogante, lo cual quiere decir que la comprobación no está evaluada y eso, fijaros aquí la diferencia, aquí el botón pone calcular. Eso quiere decir que cuando yo apriete aquí me pondrá la verificación en verde o en aspa, ¿no? En rojo, cumplimiento o incumplimiento. La otra situación, como veis aquí mismo, es que la verificación esté ya ejecutada. Eso lo que quiere decir es que aparece ya el piticlin, ¿no? En verde o en rojo y en lugar de poner calcular, como leeréis, pone consultar, ¿no? En el momento que yo pongo aquí consultar cualquiera de estos ítems, por ejemplo, no sé, la rotura por flexión en la losa, ¿vale? Me aparece un diálogo y bueno, yo desde aquí pues puedo obtener la gráfica que quiera para consultar o analizar aquel resultado que ya ha sido obtenido, ya sea con un incumplimiento o con un cumplimiento. También querría deciros otra idea que es importante, que este botón que pone aquí consultar, en el fondo no es otra cosa que un acceso directo a los ítems que nos encontraremos en el apartado análisis. Dicho de otra forma, todo lo que podáis hacer aquí lo encontraréis aquí, ¿vale? Es una forma pues rápida de hacerlo de una forma o de otra. Y luego ya para acabar, pues el botón este de calcular lo que hace es ir de golpe de arriba a abajo, uno tras otro, que en algunos casos puede convenir para estructuras muy sencillas y en otros casos como los puentes, donde los cálculos son más tediosos o pueden durar más, pues yo recomendaría a ir poco a poco, uno a uno. También otra idea práctica es que lo que recomiendo, lo mismo que os decía antes, que al ir entrando los datos y validando los diálogos, guardéis el caso. Cosa muy importante, cuando vayáis ejecutando de arriba a abajo los cálculos, yo os recomendaría que guardéis el caso porque de esta forma, si el programa os echara por la razón que sea, pues luego cuando lo abrís, pues recuperáis el caso con los cálculos acumulados guardados hasta la fecha. Vale. Bueno, antes de entrar en el apartado ¿no? El de la ventana de proyecto, la principal, ¿no? La vista principal, ya que estamos hablando del cálculo, yo querría hacer un alto en el camino y hacer un pequeño paréntesis para también comentaros algo muy importante que, bueno, que seguramente ya sabréis todos, pero que me vienen muchas consultas al respecto y vale la pena comentarlo, ¿no?
Vamos a ver, los ejemplos que tenéis aquí en el escritorio, ¿no? Son justamente ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, son los que tenéis aquí. Como veis, este quizás lo voy a... Vale, sí, perdonad. Como veis, perdonad, la información, cuando vosotros tenéis una consulta que hacernos, o a quien sea de nuestra empresa, lo que os pedimos es que nos enviéis el archivo, ¿vale? Pues el que sea, por ejemplo, ejemplo 1 o ejemplo 2 si es un muro, el que sea, ¿no? O si estaba con el tablero de vigas, pues el ejemplo 1.7.vic. Como veis, por cierto, cada módulo, cada proyecto tiene una extensión distinta, ¿no? En función del módulo donde estemos. Si estamos en el estribos cerrados es .est. Si estamos en un muro es .mur. Si estamos en un tablero de vigas es .vic. Si estamos en un tablero de losa postesado es TLP, etcétera. Me basta con que si tenéis una consulta nos enviéis el archivo que tenéis aquí. Este es el que contiene toda la información de los datos, pero no del cálculo. Los cálculos están recogidos en la carpeta auxiliar, ¿vale? Entonces, si este se llama ejemplo 3, su carpeta correspondiente es auxiliar-ejemplo 3. Aquí os voy a decir un par de ideas. La primera es que alguna vez ocurre algún problemilla de que algún cálculo no se ejecuta bien y entonces muchas veces todo esto se resuelve borrando expresamente la carpeta auxiliar que contiene los cálculos ejecutados hasta la fecha, ¿vale? Del caso correspondiente. Bueno, y el segundo tema es, vamos a entrar en la carpeta auxiliar ejemplo 3, o mejor dicho, quizás la del estribo, ejemplo 5. ¿Vale? Como os digo, esta carpeta contiene los resultados del cálculo. Esta carpeta, si la borráis, no pasa nada, sencillamente que luego tendréis que ejecutar los cálculos de nuevo. Bueno, aquí encontraréis tres tipos de archivos, básicamente. Por un lado, tendréis archivos con una extensión que se llama CMB. ¿Vale? CMB significa combinación. Son archivos auxiliares correspondientes a envolventes de esfuerzos. De esto ya lo comentaremos luego. Luego encontraréis archivos que nosotros denominamos .str. ¿Vale? Estos son los archivos que se generan cada vez que se hace un cálculo conforme a la barra de progreso va informando, ¿no? Pues cada vez que se hace un cálculo, los resultados del cálculo están aquí recogidos, ¿vale? Y luego hay otros archivos, pero básicamente los más importantes son estos. Os explico esto por dos razones. Primero, porque hay veces que hay cálculos que, bueno, pues que duran 5 o 10 minutos y si el puente o la estructura es muy compleja, a lo mejor está calculando 25 minutos. Yo normalmente suelo preguntar a los usuarios cuando están un poco asustados, oye, que está aquí el programa que no responde, y espera, ten paciencia, que son 20 o 30 minutos para el puente que tienes entre manos. Entonces, una de las formas para saber que hay actividad de cálculo es ordenar los archivos por fecha de modificación, porque iréis viendo que, aunque aparentemente el programa no hace nada, pues aquí estos archivos se van alimentando pues cada minuto, cada 30 segundos, lo que sea, ¿no? Entonces, hay actividad. Esto es un poco para no perder la esperanza, no perder un poco que no cunda el pánico. Y luego también esto viene ligado con otro tema que es importante, que es la papelera, ¿no? La papelera, quizás voy a abrir este caso, el archivo .tlp, un puente, ¿vale? Esto que os voy a explicar es útil para el caso de estructuras muy complicadas, un puente postesado, etcétera. Aquí veis que hay una papelera. Esta papelera, ¿para qué sirve? Sirve para lo siguiente. Esto es el ejemplo 6. El ejemplo 6, en este caso, bueno, si le digo a propiedades, me va a decir que tiene, en este caso, bueno, es medio giga, no está mal, ¿vale? Si le dais a la papelera, lo que va a hacer es que os va a borrar, una vez ejecutado el cálculo, a archivos auxiliares que no son absolutamente necesarios para la obtención final de los resultados. Son archivos que se han generado provisionalmente, ¿no? O sea, es decir, vosotros los podéis borrar y no perdéis el cálculo, ¿no? No va a borrar los archivos últimos definitivos que sí que serían estrictamente necesarios. Pensad que hay veces que la carpeta auxiliar, en este caso son 500 megabytes, pero pueden ser varios gigas. Y con esta papelera lo que os permite es
poder reducir significativamente el tamaño de la carpeta auxiliar. Bueno. Se acaba aquí el paréntesis relativo a la carpeta auxiliar. Bueno, haré un comentario más ya que estoy en estas y es el siguiente. Voy a abrir aquí el archivo ejemplo 4.pvh. Os voy a anticipar lo siguiente. Esto es un superproyecto, ¿vale? Como veis, tiene la misma estructura que un proyecto, pero es un superproyecto. ¿Por qué? Pues porque tiene varios proyectos. ¿Y por qué tiene varios proyectos? Bueno, respecto al armazón, a la estructura, al interface que os estaba enseñando anteriormente, pues en este caso hay añadido un menú superior, ¿vale? Esto, si lo vemos en 3D, veremos que es un puente que tiene sus dos estribos, su pila y sus dos tableros, ¿vale? Por eso hay un menú superior donde aquí podemos acceder a los dos tableros, a los apoyos elastoméricos, a los dos estribos y a la pila. Por eso es un superproyecto, porque puedo ir navegando pues, por cada uno de los subproyectos, ¿vale? En este caso, cuando estoy en la ventana principal, la checklist, ¿vale? que veis aquí, aquí tiene que tenderse dos cosas. Cuando aparece una verificación, quiere decir que el tablero tiene todos sus estados límites verificados a la vez. Si voy al tablero 1, ¿vale? Efectivamente esto está todo cumpliendo. En cambio, si voy al estribo 1, aquí dice que no cumple, querrá decir que al menos hay alguno, ¿veis? Aquí hay uno que no cumple. Y también de la checklist tenéis que entender que es un acceso directo, pero que me hace lo mismo que entrar por el menú superior. Es decir, si yo voy a estribo 2, lo que me hace es que me deriva al estribo 2, que es donde estoy yo ahora, ¿vale? Bueno, esta es un poco la estructura general de un superproyecto, luego volveremos a ellos. Comentaros que, ¿por qué os explicaba todo esto? Pues sencillamente porque en el esquema de carpetas, y con esto acabo, si yo voy al ejemplo que estoy enseñando, que es el 4, aquí también tengo la carpeta auxiliar ejemplo 4, pero aquí tengo pues una estructura análoga de subcarpetas tantas como los proyectos que tengo aquí a la vista, ¿no? Pero es recurrente, ¿no? Es decir, si voy al estribo 2, pues aquí dentro tendré la carpeta auxiliar con los cálculos del estribo 2. Bueno, ahora sí, ya puedo cerrar un poco este paréntesis y ahora volvemos a donde estábamos. Estábamos un poco explicando la estructura de los proyectos y de todas las patas. La única pata que nos queda por explicar es esta, ¿vale? Esta pata tiene cuatro patas, cuatro patitas, ¿no? Proyecto, entrada, análisis y salida, que nosotros repetimos hasta el aburrimiento en todos los módulos y proyectos. Vamos a describir cada una de ellas. Si empiezo por la de proyecto, bueno, pues aquí tenemos lo relativo a abrir y cerrar casos, esto es lo de siempre. Pero aquí hay dos diálogos que son comunes en todos los proyectos, que son muy importantes. Hay uno, que es el más fácil de explicar, que es este, información general, que aparte de que te permite poner el nombre y cuatro cosas más, aquí, bueno, primero que os permite saber en qué versión estamos, ¿vale? En qué versión estáis trabajando, que es la 43.9, información muy útil. Y segundo, que lo que permite es, en función de la estructura donde estemos, particularizar nuestra estructura a un tipo determinado, lo cual hace que los diálogos de la entrada de datos sean diferentes, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos canto variable, pues ya esto condiciona la entrada de la geometría que vamos a hacer. Si yo estoy, por ejemplo, con un estribo, por decir, aquí me preguntaría si tiene la cimentación superficial o profunda, etcétera, ¿vale? Bien, esto en cuanto al diálogo de información general. Algo más complicado bueno, más complicado no, más largo de explicar, es el de configuración. Aquí, básicamente, tendréis la posibilidad de configurar primero lo que hay aquí abajo, que es el sistema de unidades, que es modificable, el cuerpo normativo, ¿vale? El sistema de despiece. Aquí hago un comentario. Muchas personas, hay muchos usuarios,
entran aquí expresamente a editarlo para pues añadir posiciones o separaciones a su antojo. Por ejemplo, me he encontrado usuarios que en lugar de trabajar con una separación mínima de 10 centímetros, trabajan con una separación de 5 centímetros porque van muy apurados. Pues entran aquí y cambian el despiece. Este cambio va a afectar al proyecto, pero no al despiece general, con lo cual no se pervierte el despiece de la biblioteca del programa, sino solamente el del proyecto que se está utilizando. Bueno, también tenéis, finalmente, estos dos botones que ya son más largos de explicar, que os los comento ahora. Vamos a abrirlo. Aquí tengo o aparece un diálogo de opciones generales con estas, con esto que veis aquí en pantalla, ¿vale? Y os lo explico un poco rápidamente. Esta primera opción no le hagáis caso, esto es absolutamente intrascendente. Esta opción, bueno, lo único que hace es que si se le dice activar los resultados automáticamente, cuando vosotros hacéis un cambio en la entrada de datos, o sea, cambiáis, por ejemplo, el canto de una zapata, pues de forma automática veis la gráfica de resultados de isovalores o lo que sea, pues se actualizará sin tener que hacerlo manualmente. Esto es relativo a la barra de progreso, que cada vez que ejecutáis un caso aparece aquí, ¿no? Pues cuando acaba permite ocultarla automáticamente. Yo la dejaría activado. Bien, esto que dice generar una copia de seguridad, ¿esto qué significa? Significa que si vosotros lo activáis, cada vez que le dais aquí a grabar, veréis que se graba el ejemplo 2 y al mismo tiempo se genera como un backup del caso, ejemplo con nombres distintos, ¿no? O sea, esto es un poco para recuperar versiones anteriores. Puede ser útil cuando vais avanzando y a veces habéis cambiado algo que queréis recuperar una versión anterior, pues ahí los tenéis todos generados. No es nada más que esto. Bueno, esta opción de aquí lo que os permite es habilitar una revisión de datos, pero bueno, esto es dejarla activa. Donde dice aquí eliminar archivos, lo hemos explicado antes, es relativo a la papelera, ¿vale? Cuando en aquellos módulos donde está disponible. Aquí está en gris porque en un muro no es tan poca la información que no es necesario activar la papelera, ¿vale? Esto de monohilo, multihilo ya lo hemos explicado, que era la opción esta que había por aquí, arriba. Después, esto que pone aquí, ventana de proyecto, permite activar o no esta ventana. ¿Esto cuándo puede ser útil no habilitarlo? Hay ciertas imágenes que son muy extensas y entonces actualizarlas pues hace que sea un poco torpe, ¿no? la utilización del programa y para muy determinados casos puede ser útil no habilitar la ventana de proyecto, pero esto tampoco lo toquéis porque tampoco os encontraréis, salvo muy raras veces, la necesidad de venir aquí. Bien, esto del diálogo de incidencias hace referencia a lo que os he explicado antes, ¿vale? Sobre el tema de los errores. Es un poco para establecer reglas de comportamiento, pero tampoco os diría que lo cambiéis. Esto de la ejecución es lo mismo que venir aquí esto es un acceso directo, es lo mismo, ¿vale? Y vamos a ver, aquí quedan dos temas, que sería esto que veis abajo y esto que os comentaré ahora a continuación. Lo que veis abajo sencillamente es una forma de generar las gráficas dentro de los informes. Antes lo hacíamos mediante un tipo de gráficos vectoriales, pero recientemente cambiamos a esta otra metodología. Son bitmaps o archivos BMPs que se generan dentro de los informes y que tienen mayor calidad. O sea, pero no, aquí aparece unas casillas que dice número máximo de gráficas por informe. Bueno, ¿esto qué quiere decir? El editor de texto tiene una limitación, ¿vale? De número de gráficas por informe y entonces desde aquí sencillamente se establece un valor máximo que no dé problemas, de tal forma que os habrá ocurrido que cuando vosotros generáis un informe os aparecerán, a lo mejor, si la memoria es muy larga, en lugar de un archivo único, ¿no? Os pueden salir el mismo archivo, pero dividido en varios archivos, ¿no? O sea, documento 1, documento 2, documento 3. De tal forma que luego es necesario anidarlos, ¿no? Unirlos, coserlos.
Esta opción de coserlos está implementada dentro del programa. De hecho, al usuario se le permite escoger si hacerlo o no. En cualquier caso, si vosotros abrís el Word, ¿vale? Hay una utilidad, esto es muy útil y lo tiene todo cualquier Word que es esta de aquí, ¿no? Que es insertar un texto de archivo de tal forma que si aquí tenéis 10, 20 archivos, os los une todos unos detrás de otro y así los tenéis, o sea, la posibilidad de anidar, de generar un único documento, pues la tenéis aquí implementada dentro del mismo Word. Podéis hacer desde Word o desde Civil Studio, ¿vale? Bueno, yo diría, sí, queda por explicar esta opción. ¿Qué significa esto de método convencional y método optimizado? Os lo voy a explicar ahora, esto es importante y es lo siguiente. Aquí tenemos dos ejemplos, ejemplo 3 y ejemplo 2 de muros, ¿no? Voy a abrir los dos, uno a la izquierda y el otro lo pongo a la derecha, el ejemplo 2. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos muros? Porque son idénticos. Bueno, la diferencia básicamente está, como os decía, en que dentro de la opción de configuración, en un caso está con el sistema convencional y en otro caso está con el sistema optimizado. ¿Qué significa esto? Bueno, sencillamente esto es que nosotros hace muchos años pues utilizábamos una forma de despiezar que era básicamente estaba orientado al CAD y en cambio ahora ya permitimos un despiece orientado al BIM. Esto se ve, por ejemplo, cuando vosotros obtenéis el armado, ¿no? Bueno, si genera una consulta, esto es lo que se obtiene con el método antiguo y totalmente válido, no es que esté mal, lo que pasa es que es una cosa orientada al CAD y esto es lo que se obtiene con el método nuevo, ¿no? Orientado al BIM. Aquí veis pues que las armaduras ya tienen un aspecto y una definición en 3D. Esta es la explicación de lo que es o lo que significa la opción de configuración de método convencional o optimizado. Bueno, por lo tanto, lo único que ahora querría explicaros es lo que significa esto que os voy a enseñar ahora dentro de la opción de configuración, el apartado de planos de armadura, ¿vale? Lo de los planos de armaduras, para explicar este diálogo, permitidme que os abra al mismo tiempo a la par un estribo. Espera, un segundo, que lo pongo aquí a la derecha, ¿vale? Lo vais a ver enseguida. Como os comentaba, quiero que entendáis qué es esto que se pide aquí en planos de armaduras, ¿vale? Vamos a ver. Aquí hay unas opciones que ya no entro ni en el detalle, ¿no? de si utilizar unos símbolos u otros, etcétera, ¿vale? Pero luego vamos a ir por partes. Bueno, aquí hay unas opciones en gris porque dependiendo del módulo pues están más activas o no. Esto que veis aquí a la derecha hace referencia al aspecto de los planos finales. Si yo saco, por ejemplo, un plano del estribo, pues este plano tiene un aspecto, ¿no? Esto, bueno, es discutible, hay gente que va a gustos, ¿no? Por eso es configurable y eso quiere decir que si yo configuro no estas opciones, sino las otras, o sea, que me dibuje una armadura representativa, que me acote las patillas y los solapes, que me separe un poco las barras, etcétera, que me ponga un recuadro curvo, le digo aceptar, de tal forma que cuando saco la misma figura que antes, pues vais a ver aquí, borro estas líneas, espera, bueno, que me las sacado aquí, pero ya veis que la figura tiene otro aspecto, etcétera, ¿no? Y según el tipo de figuras puede ser muchísimo más racional, ¿vale? De este diálogo hay otro tema que es bastante importante, que lo entendáis bien, que es el siguiente. Aquí es lo único que me falta por explicar, que es donde dice los códigos numéricos, numeraciones correlativas y códigos alfanuméricos, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto lo vais a ver perfectamente si, por ejemplo, voy al apartado de análisis y aquí le digo que me enseñe el armado y le digo consulta.
aquí tengo, como os había enseñado antes, las posiciones y aquí tengo tres posibilidades, que son estas tres, código numérico, numeración correlativa, código alfanumérico, ¿vale? Sencillamente es la forma en que quiero que estén etiquetadas las posiciones. Si empiezo por el código correlativo, quiere decir que es uno detrás del otro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y después 9, 10, 11, 19, etcétera, ¿no? O sea, es un ordinal. Si yo pongo un código numérico, esto que veis aquí, 25, 29, 30, es el código que nosotros damos internamente a cada posición, un código identificativo. Y si aquí ponéis código alfanumérico, que aquí aparece una P, ¿no? una letra, esto es una forma también un poco auxiliar de etiquetar. Nos han pedido algunos usuarios, pues bueno, que de alguna forma ellos puedan intervenir en la etiqueta de las posiciones. Es decir, no quieren ni nuestro código numérico ni una numeración correlativa, sino que quieren un código alfanumérico. Vale. ¿Y dónde se define este código alfanumérico? Bueno, pues se definiría aquí. Es decir, se definiría en configuración y en planos de armaduras. Entonces aquí le digo código numérico, edito le doy a editar y entonces aquí aparecen los códigos que nosotros tenemos para cada posición de Civil Studio y esto pues podría ser un código, pues el que sea, el número que quiera dar el usuario con la letra que él quiera establecer, ¿vale? Sirve para esto. Bueno. Ahora mismo tendríamos explicado ya por completo el apartado de proyecto, ¿vale? Quedaría por explicar estos tres apartados. Bien, vamos a un poco por el final, vamos al apartado salida, porque de hecho, si yo tengo una estructura acabada, ¿cuál es el resultado final? ¿Qué es lo que me va a dar Civil Studio, ¿no? Civil Studio me va a dar el BIM, como ya os he enseñado antes, con la exportación, ¿vale? Pero también me va a dar las mediciones, ya sea un informe o ya sea a nivel de pues una consulta, ¿vale? Civil Studio también me va a dar los resultados de cualquier proyecto, es decir, los informes, ¿vale? Los informes, bueno, cuando vosotros los generéis, pues vais a tener vais a poder configurarlos. Para hablar de los informes, permitidme una vez más que os abra el módulo de tableros, porque es igual más complicado. Aquí la memoria ya es más extensa, más configurable, tiene opciones varias de configuración, porque pueden salir auténticos monstruos, ¿no? de informes, entonces el usuario lo filtra. Quería comentaros, bueno, lo de unir documentos ya os lo he explicado antes, pero también quiero comentaros que en algunos casos es muy útil pues el poder establecer un ordinal del índice. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que imaginaros que primero, por la razón que sea, obtenéis estos tres apartados, ¿no? Esto quiere decir que el Civil Studio, enumerará este subapartado como el número 1, este el número 2, el número 3. Si luego volvéis y queréis, por la razón que sea, pues que este empiece en el 4, pues lo seleccionáis y para que no empiece por el 1, le ponéis aquí un 4, ¿vale? Bueno, así se obtienen las memorias de cálculo que dan lugar a documentos tipo doc. Y volviendo a donde estábamos, el resto de salidas son el clásico CAT, ¿no? O sea, los planos de geometría y los planos de armaduras. Como habéis visto, las figuras se pueden utilizar, se pueden generar mediante la opción de generación automática, que entonces se pueden seleccionar todas, cada una de ellas, se pueden configurar o también, pues si no, pues se pueden sacar manualmente una a una. Estos diálogos de generación automática son idénticos en todos los módulos del programa. La cuestión es que una vez se ha generado los planos, ¿vale? Con los cuadros de hierros, etcétera. Fijaros que, por ejemplo, aquí pues interviene lo que os comentaba antes, que de acuerdo con la configuración que yo he establecido, la codificación de las posiciones va a ser según un número correlativo, un código de Civil Studio, etcétera. Bueno, el tema final es que una vez se tienen los planos, estos archivos de dibujo se van a guardar con un nombre que aquí le pongáis y con un archivo con formato de XF o JSON, ¿vale? Y en la carpeta que vosotros establezcáis. Con lo cual, este es el punto final de todo esto que os he explicado ahora, la salida de resultados,
son los planos, memorias, informes, BIM, mediciones. Esto es la máquina de darle a los churros, ¿no? Un poco para entendernos. Queda por explicar un poco lo último, sería el apartado de análisis. El apartado de análisis, es el que, bueno, tendréis que lidiar con él, tendréis que luchar, pues en fase de proyecto, cuando las cosas no salgan, cuando los números no estén todos claros, pues aquí venís a parar, ¿vale? El apartado de análisis, vamos a ver, funciona, está muy orientado con una vocación muy práctica, está orientado a las verificaciones, a los estados límites y además tiene una sistemática que se puede traducir, quizás perdonadme que os vaya mareando abriendo de un módulo a otro, pero es que según lo que os tenga que os explicar me resulta más útil tirar de algo de un módulo distinto. Aquí ahora estamos en el apartado de análisis del tablero, ¿vale? Entonces, lo que quería decir es que cuando vosotros estáis en cualquier resultado, imaginad que queréis ver la altura por flexión, ¿no? Bien. Esto es lo que quería enseñar. Cuando estáis en el apartado de análisis, tenéis estas 6 posibilidades de generación de resultados, ¿vale? Los informes, pues se generan como cualquier otro informe de la salida de resultados. De hecho, es importante que sepáis que todos los informes que nosotros obtenemos en el apartado de análisis, por ejemplo, este sería el informe de rotura por flexión, este informe está incluido en la memoria de cálculo final, la que se puede obtener desde aquí. O sea, no penséis que hay informes que os perdéis. O sea, todos los informes están aquí. Lo que pasa es que aquí los tenéis más a mano según os necesitéis. Bueno, como decía, este diálogo os permite configurar entre los 6 tipos de salidas que nosotros tenemos, que son informes, tablas, ¿no? Bueno, que aparece un diálogo. Normalmente aparece un diálogo donde yo configuro lo que quiero ver y una vez configurado, pues me aparece el resultado, en este caso, en formato tabla, ¿vale? Por cierto, idea muy importante. En todo, nosotros nos apoyamos en una rejilla, que tiene el aspecto que tiene. Estas rejillas están tanto en la entrada de datos como en los resultados, ¿no? Estas rejillas, ¿no? Son todas iguales, ¿no? Y con el botón derecho del mouse podéis ampliarla, ¿vale? Para tener una ventana aparte. Esto es útil cuando veis pocos valores y queréis verlos todos de golpe. Y luego hay otra idea que es esencial, ¿no? Que es que vosotros podéis aquí hacer un control-C, control-V, vais a Excel y bueno, pues os lo lleváis con toda celeridad, ¿eh? Bueno, hemos visto pues un par de salidas, hemos visto informes, hemos visto las tablas. Tenemos también gráficas 2D que básicamente, según lo que estemos viendo, pero al final muestran gráficas de toda la vida. Aquí lo que es útil es que básicamente, pero bueno, primero que esto os permite acabar de tabular los valores, pero yo recomendaría mucho esta opción porque la opción de tabla lo que permite desde una gráfica es que estos valores que a lo mejor a veces se tiene la duda, pues aquí, dándole al botón, se permite tabular. Y también una cosa muy importante desde todas las gráficas es que son modificables, es decir, le dais a modificar y además sin necesidad de movernos le dais a aplicar y se refresca según a conveniencia, ¿no? Esto sí que es práctico y útil. Bueno, esto de impresora es absolutamente secundario y esto es para hacer una captura de pantalla, o sea, no tiene más. Luego tenéis, como aquí os estaba enseñando, para acabar con los tipos de salida, tenéis la posibilidad de generar, perdonad, aquí lo veremos. Sí, o sea, tenéis la posibilidad de ver gráficas de isovalores, ¿eh? Bueno, esta no es la que más quisiera enseñar, pero bueno, o sea, aquí se ve, por cierto, que todas las gráficas funcionan, la ruedecita del mouse para ampliar, movernos y acabar de interpretar bien los resultados. Pues lo que decía, tenéis aquí la posibilidad de generar gráficas de isovalores. A eso me refería, pasa que ahí estaba capado en este... A ver, exacto, estaba enseñándoos esta gráfica de isovalores. Bueno, se obtiene, es otro tipo de resultados, ¿eh? Hemos visto esta. Esto es gráfica de 3D, ahora os lo enseño. Y aquí donde dice consulta,
o sea, me queda por explicar esta y esta. En cuanto a consulta, pues básicamente son diálogos hechos a medida, en modo de diálogo, que el resultado, pues suele haber un botón de cálculo que actualiza los valores y aquí se ve pues un poco lo que convenga según necesidad. Y por fin, ¿qué es lo de la gráfica en 3D? O sea, esto que se enseñaba aquí, lo que se enseñaba aquí, ¿no? Bueno, pues esto se ve, por ejemplo, cuando obtenemos el BIM, ¿no? Que el BIM con el armado, quiero decir, podéis también consultarlo como habíamos hecho antes, ¿no? Viendo aquí las posiciones de las armaduras, ¿no? Pero otra forma que a lo mejor puede ser más interesante cuando no acaba de verse algo con suficientemente claridad es ir a la gráfica 3D y entonces, bueno, aquí se selecciona un poco lo que uno quiera, ¿vale? Se selecciona un apartado, se acepta y aparece pues la definición de lo que le he pedido, ¿no? En este caso lo que quería es ver en detalle pues el armado 3D de esta posición. Vale. Vamos a ver. Aquí, como cualquier otra salida, es modificable, la puedo capturar. Sencillamente os quiero comentar que no os recomiendo decirle que os ponga todos los apartados. ¿Por qué? Porque fácilmente os petará, porque esta opción pesa mucho. Es decir, esta opción de armado 3D sirve para ver el armado 3D de algunas posiciones que uno tiene la duda de cómo están, pero sacarlas todas, aparte de que es muy farragoso, da lugar a problemas de RAM que hay muy pocos, por no decir ninguno, editor gráfico que sea capaz de resistir tantas entidades, sobre todo, por ejemplo, si se dibujan los estribos y cercos de cortante, ¿no? Que son, a veces salen miles, ¿no? Entonces, esto al final pues no es forma. O sea, el objetivo de esta figura, como os digo, es centrarse en alguna armadura en concreto para ver posibles conflictos. Bueno. A ver, os he explicado ya, por lo tanto, el apartado, los 4 apartados, ¿no? Bueno, el apartado de entrada no lo he explicado, que es el inicial. El apartado inicial, que es la geometría, ¿vale? Aquí básicamente esto lo iremos viendo en los webinars que iremos haciendo a continuación en días posteriores, ¿no? En semanas posteriores, pues os iré yendo en detalle en los ítems de las entradas de datos de cada módulo correspondiente donde estemos. De todas formas, sí que a nivel cualitativo quiero que os quedéis con una idea. La idea es que dentro de este apartado de entrada os vais a encontrar diálogos de 4 o 5 tipos distintos. En primer lugar, tendréis diálogos relativos a la definición geométrica de la estructura, ¿vale? Bueno, cantos, anchos, geometría. En segundo lugar, tendréis diálogos relativos a la geotecnia y también diálogos relativos a la definición de materiales, ambientes, clases de exposición. En tercer lugar, tendréis diálogos relativos a la definición de las acciones. Y es importante remarcar que en este sentido el programa lo que pide son los valores nominales o característicos de las acciones, ¿no? O sea, él os pedirá el valor del carro que tendrá que pasearse a lo largo de la estructura, ¿no? El programa lo paseará automáticamente. Eso no lo haréis vosotros. Lo que sí haréis vosotros es decir qué carro vais a pasear, ¿no? O cuáles son la definición básica de las acciones. Luego tendréis dentro de la entrada de datos un tipo de información que son, como no, los coeficientes de seguridad que vendrán todos por defecto. Acciones de mayorización de las acciones, etcétera. Luego tendréis opciones de configuración del cálculo que ya iremos viendo en cada módulo cuáles son y son distintas naturalmente y cómo utilizarlas, las iremos viendo en detalle. Y finalmente, cosa que ahora querría explicar, tendréis opciones de configuración de las armaduras, ¿vale? En esto querría detenerme. Bueno, os quiero hacer, en este sentido, quiero hablaros ahora de las armaduras, de esto que os comentaba, y también de lo que sería
dentro del apartado de análisis, ya que es un tema bastante recurrente, no en todos, pero en la mayoría de los módulos, cómo se lleva a cabo el cálculo de los esfuerzos, ¿no? Cómo se lleva a cabo el cálculo. Aunque esto también es verdad que lo iremos viendo en cada módulo según los vayamos explicando en webinars posteriores. Bueno, para esto me voy a apoyar en el módulo estribos, ¿vale? Aquí lo que quiero que entendáis es, sencillamente, y lo explico muy rápido, que el programa lo que hace para obtener estos resultados, ¿no?, es, naturalmente, en primer lugar, generar un modelo de cálculo que yo aquí puedo consultar, incluido las cargas, ¿no? O sea, no solamente son las placas, los prismas, las barras que pueda haber, sino que también están aquí generadas automáticamente, las acciones que el programa va a tener en cuenta en el cálculo. Esto lo podéis consultar, editar y visualizar. A partir de este modelo, quiero que entendáis que evidentemente se lleva a cabo un cálculo de esfuerzos que se va a llevar a cabo para cada hipótesis definida de cada tipo de carga, y luego finalmente yo voy a ser capaz de ver los esfuerzos a nivel de envolventes, ¿eh? Es decir, que lo que veremos siempre, ya sea para una acción concreta o una combinación de acciones, imaginaros, por ejemplo, que me centro en la acción de sobrecarga en el terraplén. Bueno, aquí normalmente, veis, yo me voy a centrar en un esfuerzo, por ejemplo, el momento X. Veréis que os pide ver entre los valores mínimos o los máximos. ¿Esto qué significa? Significa que lo que vais a ver aquí es una envolvente de esfuerzos, ¿eh? En este caso, del momento X, ¿eh? El momento X, el valor máximo es el que aquí veis, ¿no? Y que también, pues, podéis ver el valor mínimo, ¿vale?, en una gráfica distinta, ¿vale? El programa, naturalmente, cuando haga los cálculos pertinentes, pues tendrá en cuenta los valores concomitantes con cada uno de estos valores máximos o mínimos que aquí le estemos preguntando. Bueno, esto quizás ya son ya son tripas del programa que iremos viendo más adelante. O sea, esta es un poco la arquitectura a nivel de modelización de cálculo de esfuerzos cuando sea necesario hacerlo y llevarlo a cabo. Vale. El segundo tema que os quería comentar es el tema de las armaduras, ¿vale? Es lo siguiente. Vamos a ver cómo lo explico esto. Voy a repescar el PowerPoint, porque aquí lo tenía. Bueno, esto ya lo hemos hablado todo. Está todo comentado. Bueno, son ideas varias, pero antes de que se me olvide comentaros, esto es muy importante. Siempre que trabajéis, otra cosa es que luego guardéis el caso en red, ¿no?, en el servidor, pero cuando ejecutéis los cálculos, es muy importante que trabajéis en el disco duro, porque las operaciones de lectura y escritura es lo que puede penalizar más la velocidad de cálculo. Todo lo demás ya lo hemos comentado. Esto lo hemos comentado. Esto también lo hemos comentado. Esto también lo hemos comentado, lo hemos visto, los tipos de salida. Esto es lo que os acabo de comentar relativo al cálculo de esfuerzos, que hay una modelización, una generación de cargas, un cálculo de esfuerzos y una obtención de envolventes de esfuerzos, ¿vale? Y ahora aquí me detengo. Esto es lo que os quiero enseñar ahora, que es relativo al cálculo de las armaduras. Esto os lo enseño porque es una pregunta muy recurrente que se me hace, ¿no?, de los usuarios normalmente tienen esta duda, y es lícito, y también pues aprovecho la ocasión para decir cuál es el criterio o la metodología del programa. Veamos. Dentro de las verificaciones, naturalmente tenemos 3, que es flexión, fisuración y cortante. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros ejecutamos el cálculo de flexión, el resultado final es, como veis aquí, en resultado, o sea, estamos hablando como un resultado, para entendernos, son centímetros cuadrados por metro lineal de armadura. Y este resultado se obtiene cuando se hace el cálculo de flexión. Hay un resultado de cálculo, hay unas armaduras mecánicas mínimas y hay unas armaduras geométricas mínimas, ¿no? Quizás esto es una semántica nuestra, lo de distinguir entre mecánicas y geométricas mínimas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las armaduras mecánicas mínimas
dependen de los esfuerzos actuantes, ¿no? Y son valores que arrojan las normativas pues para evitar, por ejemplo, problemas básicamente el problema es, o el objetivo es evitar roturas por fragilidad, ¿no? O sea, que es garantizar que la rotura, en caso de llevarse a cabo, sea dúctil, no que avise, ¿no? En cambio, estas armaduras geométricas mínimas, no dependen de los esfuerzos actuantes, sino que ya son dependen de los requisitos de la normativa. Aquí ya tenemos un tema, que es que hay usuarios que se quejan de que pueden tener resultados elevados de las armaduras. Y esto es muchas veces debido a los resultados de las armaduras mecánicas mínimas. Pero es que aquí nosotros poca cosa podemos hacer, porque estos son resultados exigidos por la normativa. O sea, esto lo que ocurre es que muchas veces, debido a una tracción, para evitar justamente este problema de rotura dúctil, para garantizar la rotura dúctil, pues la normativa exige unos valores elevados de armaduras. Bueno, como veis, el resumen es, como dice aquí abajo, es que siempre se cumple con el estado límite. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que aunque aquí me dé un resultado de que necesito 1.000.000 de centímetros cuadrados por metro, ¿vale? Pues ese va a ser el resultado. O sea, aquí no hay relación con diámetros ni separaciones, ¿vale? O sea, normalmente va a estar en verde, va a cumplirse siempre y solamente va a ponerse en rojo cuando hubiera, si es que los hay, problemas de convergencia en el cálculo de seccional. El siguiente cálculo es a fisuración. Una vez hemos obtenido el cálculo de flexión, el dato de partida es el máximo de los que aquí teníamos. O sea, estos tres, pues mi dato de partida es el máximo valor. Con este valor tengo que obtener un diámetro y separación, que además cumpla con la condición, bueno, según eurocódigos, que la abertura de fisura sea menor que la abertura máxima admisible y según esto, que la separación sea menor que la separación máxima admisible. Pero ha de darse esta doble condición, o sea, ha de obtenerse esto y ha de obtenerse una armadura por encima de esta. Esto es algo que confunde a los usuarios porque dice, ¿cómo puede ser que no cumpla fisuración si tengo una fisura inferior a la abertura de fisura admisible? Y esto se debe a que la armadura obtenida del cálculo de flexión es muy elevada, ¿vale? Y luego otra cosa que ocurre es que el usuario en la entrada de datos frecuentemente establece un valor de diámetros y separaciones por debajo de la armadura de flexión, lo que genera directamente el incumplimiento. Esto es una cosa muy importante porque yo creo que es una de las consultas más recurrentes que tenemos. Acabando con la película, en el estado límite cortante, bueno, aquí ya partimos de una información conocida, que son los diámetros y separaciones que sabemos del cálculo de flexión, ¿vale? Cuando hacemos el cálculo cortante, vamos a obtener ahora, en lugar de centímetros cuadrados por metro, vamos a obtener centímetros cuadrados por metro cuadrado, entiéndase, ¿no? Y esto a nivel de armadura por cálculo y armadura mínima. También se lleva a cabo la comprobación de las vidas de compresión. Los cercos y estribos no se obtienen en esta tarea, se obtienen cuando se hace el despiece, ¿vale? Por lo tanto, aquí hay dos conclusiones. La primera es que el estado límite de cortante va a estar incumplido cuando no se verifica la comprobación de las bielas. Y la segunda conclusión es que cuando no hay solución posible de estribos porque la armadura de cálculo es muy grande, esto va a verse reflejado en que en el incumplimiento en la generación de armado. Aquí va a aparecer un aspa diciendo no hay solución para la armadura de cortante. Bueno, y luego finalmente también comentaros que esto es lo que quería explicaros con la entrada de datos, es lo siguiente. En todos los módulos vais a encontrar en la entrada de datos, como os decía antes, relativo a las armaduras, una serie de opciones generales y una serie de opciones específicas, ¿no? El programa permite al usuario imponer criterios sobre las armaduras codificadas por nosotros, ¿no? Aquí pone un 10, este es el código que os decía antes, el 12, el 15, son los códigos que nosotros ponemos y que podéis vosotros etiquetar a la forma que vosotros deseéis, ¿no? Como veis aquí, vais a poder imponer unos diámetros y separaciones
o no hacerlo. Si lo hacéis, el programa va a respetar lo que aquí pongáis. De tal forma que cuando luego se haga el cálculo de fisuración, va a respetar lo que aquí impongáis, ¿no? Por eso decía antes que muchas veces lo que ocurre es que hay usuarios que imponen aquí diámetros y separaciones que pueden cumplir con la abertura de fisura, pero no cumplen con flexión. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? El diálogo a la derecha son opciones ya específicas que básicamente consisten en opciones de esperas o en opciones de refuerzos. Pero aquí ya, bueno, es cuestión de verlas en cada caso, en cada módulo distinto, donde estemos. Y luego, finalmente, querría hacer un comentario final, que es el siguiente. Cuando vosotros imponéis aquí un diámetro y una separación, pero sobre todo los diámetros, esto es una información privilegiada. Quiero decir que a nivel seccional, cuando se hace el cálculo de flexión, si se saben estos diámetros, se sabe la posición exacta de las posiciones, con lo cual se conocen los recubrimientos mecánicos de forma exacta. Y esto es una información que se aprovecha. Si aquí el diámetro está libre, esa información no se conoce a priori. Por lo tanto, el programa lo que hace es asumir un diámetro, un valor de diámetro medio, cuando posiciona las armaduras de cara al cálculo seccional, en el cálculo a flexión. Por eso os puede dar ligeramente distinto el cálculo a flexión, es decir, podéis obtener centímetros cuadrados por metro diferentes si ponéis un valor libre o fijáis los diámetros y las separaciones, porque se aprovecha una información que se tiene o no se tiene. Bueno, hemos acabado con la explicación de el apartado de entrada, ¿vale? También de análisis y también del apartado de salida. Si vuelvo al PowerPoint, me queda por explicar básicamente dos cosas, si no recuerdo mal. Un segundo que me ubique. Vale, esto lo acabo de explicar. Esto está explicado. Esto está explicado. Esto también está explicado. Me queda por explicar dos cosas. Os pido 5 minutos de paciencia y así ya no tenemos que hacer un tercer webinar. Como máximo serán 10 minutos. Vamos a hablar un momento de los superproyectos, ¿vale? De los superproyectos, a ver, básicamente estos ya los iremos viendo en los webinars que hablen específicamente de cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí os querría dar una serie de ideas. La primera idea es que, vamos a ver, un segundo, que retengo esto en la memoria y así no vuelvo aquí. Vale. Voy a abrir el ejemplo, que es un superproyecto, que es este puente de vigas de hormigón. Entonces, bueno, os quiero dar, como digo, 2 o 3 ideas. La primera ya os lo he explicado antes, que hay un menú superior. Entonces, el tema es ¿dónde se genera este menú superior, ¿no? Pues este menú superior se genera en la entrada de datos principal, ¿no? Hay un diálogo importante o principal o fundamental, que sería este el caso. Imaginad que aquí en lugar de 2 vanos pongo 4 vanos. Pues aquí, naturalmente, se establece tantos tableros como vanos. Por lo tanto, en el momento que yo acepte este diálogo, bueno, me avisa algunos errores que pueda haber. Bueno, sí, los corrijo. Aquí me pide algunos datos. Pero esto es lo que va a hacer que pase aquí a tener 4 tableros, ¿vale? La segunda cuestión que os quería comentar, es decir, que este diálogo es el que gobierna, ¿no? El número o sea, el menú superior. La segunda cuestión que os quería comentar es que a medida que vayamos avanzando en los webinars siguientes, veréis que los estribos, bueno, pues tienen una entrada de datos, las pilas otras, etcétera. ¿Qué ocurre? Que no vamos a duplicar la información. Es decir, que en el caso de trabajar con un superproyecto, si aquí tenemos en el proyecto principal, que es el puente de vigas como tal, una serie de diálogos de acciones permanentes y variables y accidentales, pues esta información es la que va a pedirse aquí y solamente aquí. Con lo cual, lo que quiere decir es que allá donde estemos, en los estribos correspondientes, pues se va a pedir solamente... perdonad. Perdonad que me han llamado al teléfono. Bien, lo que os estaba diciendo es que en el estribo o en la pila donde esté o donde yo me halle,
se van a pedir los diálogos estrictamente necesarios, no lo vamos a pedir por duplicado. Esta es la segunda idea. La tercera idea es que, como os comentaba al principio, bueno, en el caso lo modificado, lo vuelvo a abrir de nuevo, pues se genera un modelo BIM completo, ¿vale? Este BIM completo lo vais a poder exportar tal como habíamos hecho antes. Otra idea importante es que, de lo que no he dicho antes, es que en este caso la entrada de datos tiene una revisión de datos, como os he comentado, que es global. Es decir, que para poder ejecutar el cálculo vais a tener que superar la revisión de datos en todos y cada uno de los proyectos individualmente, y al final, pues si de forma global no se produce ningún error, o al contrario, ¿no? A veces uno está aquí y ve ahí un error, pues el error, bueno, aquí ya informa de ello cuando se aparece el diálogo emergente, pero ese diálogo muchas veces va a estar ubicado o va a ser relativo a un proyecto individual. Y básicamente, aparte de esto, lo que os quería comentar son dos ideas. Una es que, como veis aquí, hay una opción adicional que dice exportación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Esto es importante, ¿eh? Vosotros podéis, dice exportar proyectos. En el momento en que yo lo hago, lo que permite es que en la carpeta donde yo le indique, por ejemplo, voy a decir pues una cualquiera, esta misma, yo voy a poder, fijaros que aquí tengo un puente con dos estribos, una pila y dos tableros, pues yo aquí lo que voy a poder es exportar estos proyectos de tal forma que cuando los exporto, cuando voy a la carpeta de trabajo donde los he generado, ¿no? Que es aquí, ¿vale? Los tengo por separado, ¿no? Tengo el tablero 1 que acabo de generar, el tablero 2, la pila 1, el estribo 2, el estribo 1, de tal forma o de tal suerte que yo estos proyectos, una vez generados y exportados, los puedo trabajar y utilizar individualmente, ¿vale? Me diréis, ¿para qué sirve esto, no? Bueno, esto sirve, va un poco a gustos, ¿no? A lo mejor puede tener interés por comodidad, para no tener pues una complejidad añadida, para estar aquí ya aislado, ¿no?, de la situación global. Y luego hay dos salvedades o dos comentarios importantes. El primero es que lo que es importante, fundamental, es que previo a la exportación esté ejecutado el cálculo, porque si no, los estribos, una vez exportados, la gracia de todo esto, vuelvo a abrir el estribo, es que tienen las acciones ya generadas, ¿no? O sea, tengo aquí las reacciones impuestas calculadas del puente global. Tengo que hacer el cálculo previo. Y la otra salvedad es que esto es útil siempre que las pilas no estén empotradas, ¿no? Porque si no va a ser imposible calcularlas por separado. Bueno, la exportación es una opción y luego también donde dice aquí copiar, lo que sirve es para, como muchas veces lo que ocurre es que todas las pilas son iguales o un estribo son simétricos, pues esto permite toda la información que se ha generado en una pila o en un tablero, pues copiarlo de un proyecto a otro. Bien, ya solamente me queda, ya ahora sí que acabo, os agradezco toda la paciencia, que no es poca. Me queda por explicar un tema que es el siguiente, que es el tema final del PowerPoint donde estaba, porque hablando de los superproyectos, pues un poco las ideas que yo quería transmitir ya están dadas y además cuando vayamos a analizar en los webinars correspondientes cada superproyecto, pues ya hablaremos de esto. Quiero hablar del último tema final, que es la exportación. Y con esto sí que os prometo que acabo. Con la exportación es un tema importante. Hay 6 tipos de exportación, que son las que veis aquí en pantalla y que son los que veremos ahora a continuación. Bueno, la exportación de XF ya la hemos visto, que es la que genera los planos de armaduras, planos de geometrías y se exporta un DXF y se envía para afuera. Esto ya lo hemos hablado. La exportación del modelo BIM también lo hemos comentado porque es la que se genera para CivilPlan y desde CivilPlan pues, se puede exportar el modelo BIM y desde ahí generar un IFC. Esto ya está explicado. La exportación de proyectos desde un superproyecto, esto también lo hemos comentado, precisamente a lo último que os he explicado anteriormente, con los 2 estribos, las 2 pilas, los 2 tableros.
Y entonces me queda por explicar estos 3 tipos de exportaciones, que es muy rápido, y con esto ya acabamos. Para eso voy a utilizar el módulo de tablero. Si yo uso el módulo de tablero, ¿vale?, es para que veáis pues que puedo hacer una exportación seccional. ¿Esto qué quiere decir? Significa que, como os comentaba, yo puedo, para cada una de las secciones de cálculo, guardar, exportar la sección, le pongo un nombre, ¿no?, en donde sea, en la carpeta donde estaba antes. Le pongo el sección, nombre sección. Si voy a esta carpeta, aquí veo que se ha generado el archivo sección.sec y esto, si lo abro, es la sección exportada ya desde el módulo sección, ¿vale? Aquí puedo... ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues sirve para editar, consultar los cálculos intermedios que hace el programa. Segundo tipo de exportación, el modelo. Esto lo hemos visto ya antes. Yo puedo exportar un modelo cualquiera, por ejemplo, el de la correspondiente a la fase 4. Le digo guardar modelo con las acciones incluidas. Me pide un nombre, le voy a poner aquí el nombre modelo y entonces voy a la carpeta de trabajo. Tengo aquí el modelo, que es un proyecto de elementos finitos, y aquí tengo el modelo de cálculo que se usa para el puente con las acciones incluidas, por ejemplo, el gradiente térmico, el viento, lo que haga falta, ¿vale? Y finalmente, el tercer tipo de exportación, que es muy interesante, es el del despiece. Y ahora sí que ya acabo. ¿Esto qué es? Significa que yo abro, por ejemplo, un muro, ¿vale? Entonces, si vosotros vais al apartado de generación de despiece, aquí visualizáis el armado 3D, ¿vale? Y esto os permite, aquí dentro hay una opción que dice exportar despiece. Cuando le doy al botón de exportar despiece, bueno, estamos en lo mismo, en una carpeta le doy un nombre, le pongo despiece, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué sirve? Sirve porque, lo pongo aquí de lado, le doy aquí a la carpeta donde se ha generado el archivo, dice despiece.qua, lo abro y ahora lo que voy a obtener aquí es el despiece generado o correspondiente al módulo de muros, ¿vale? Aquí no veis nada porque precisamente está desactivada esta opción. Le digo aquí que me habilite la figura 2D y veis aquí, oh maravilla, pues la planilla. Es decir, aquí tengo exactamente lo mismo que teníamos aquí a la izquierda, esta entrada de datos, ¿no? Estas posiciones pues han sido exportadas y las tengo aquí en una entrada de datos que coincide pues, naturalmente con lo que acabo de exportar, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de esto o para qué sirve esto? Bueno, pues sirve porque tenemos usuarios que la necesidad es poder retocar los planos tal cual salen, es decir, dar un poco de flexibilidad al programa. Puede ser interesante para una estructura, pues yo qué sé, pues que a pesar de la solución de armado que nosotros damos, pues generar unas planillas distintas, añadiendo nuevas posiciones o modificándolas desde el módulo de despieces, desde el cual, pues entre otras cosas, pues lo que se hace es obtener con sus mediciones pues el cuadro de hierros correspondiente. Bueno, aquí acabo la webinar de hoy, que ha sido la segunda parte del webinar anterior. Y el objetivo del webinar, al menos es lo que he procurado, perdonad un poco la rapidez, pero es que eran muchas cosas para explicar. Lo que pretendía era que tuvierais una visión general, completa, práctica, con consejos al uso en la utilización general del programa de Civil Studio. Entonces, bueno, los webinars seguirán. Los próximos webinars se centrarán ya en cada estructura de cada módulo o de cada supermódulo, pero con la ventaja un poco de esta explicación larga y tediosa que he llevado a cabo. Es decir, que lo que veremos en los webinars siguientes va a ser acabar de entender las tripas de los programas por reiteración, porque en todos los programas hacemos las cosas siempre exactamente de la misma forma, y luego además con la ventaja de que nos podremos centrar en las peculiaridades de cada estructura, ya partiendo de esta base un poco que os he explicado. Espero que haya sido útil. Eso es todo desde Barcelona. Y bueno, pues espero contar con vosotros pues en el próximo webinar que ya os anunciaremos en
en el próximo newsletter. Un placer y de verdad que os agradezco un poco la paciencia porque realmente, bueno, pues ha sido lo que aquí llamamos, lo que podría haber sido bastante tostón, toda esta explicación larga de 1 hora y 20. Nada más por mi parte, un saludo desde Barcelona y hasta la próxima. Adiós.